Bienvenidas y bienvenidos, soy Adán Montañés y hoy vamos con la ilustración de la composición. Aquí he grabado diferente, he grabado la pantalla del iPad para que podáis comprobar o explicaros las diferentes capas que he utilizado para crear esta composición final. El origen realmente de esos diseños individuales, quería crear esta composición, la tenía en mente desde hace tiempo y bueno, pues os voy a ir explicando qué pinceles os he explicado en otros vídeos que suelo utilizar normalmente, al igual que las capas para poder hacer un diseño similar a este. Bueno, sin más, pues os voy primero a presentar los diferentes elementos. Voy a ir acercando la pantalla, perdón por mi Parkinson, pero para que veáis los diferentes elementos con un poquito más de calidad. Vemos los detalles en los triángulos, el reflejo, las luces, etc. Tenemos a la princesa, que fue el último de los 3 diseños que tenemos aquí, el último que se realizó, con sus características, sus luces, etc. No he tocado nada en lo que es el diseño de la princesa. Lo único que hice fue, de ese diseño principal, cogí las capas que, sin contar los efectos o los fondos, y la traje a este diseño, a este proyecto. Lo mismo con Link, vemos también los detalles de su triángulo, su color particular. También intentamos disimular esos cortes que tienen en el diseño original, porque hay partes en las que pues bueno, yo no había dibujado, como por ejemplo el resto de la espada, etc. Y creamos esa sensación de bruma que le rodea tanto a él como a los otros personajes para introducirlo dentro de ese triángulo de color. Después vamos con Ganondorf, finalmente la otra parte de la Trifuerza, en el que bueno, pues vemos esos colores tan característicos, esos rojos, esos detalles, esa mirada, ¿vale? Y bueno, simplemente, como hemos hecho con los anteriores, escogemos todas las capas que componen al personaje sin los efectos que pueda tener detrás de halo de luz ni de fondo, y lo traemos a este proyecto. Cada uno está en una capa en la que se pega y se queda como si fuese una única imagen, ¿vale? Todas las capas, si no os deja copiar desde el proyecto individual, duplicad, o sea, agrupad todas esas capas de ojos, pelos, texturas de la piel o ropas, etcétera. Las agrupáis, duplicáis esa agrupación y lo fusionáis, y esa fusión es la que copiáis y traéis aquí. Aquí vemos las diferentes capas que yo utilizo. La superior de todas es el logo mío personal, y después tenemos pues un grupo. Ese es el elemento que crea el reflejo que tenemos debajo. Después pues tenemos otro grupo diferente en el que, bueno, tenemos esa brumosidad que os comenté, que es para simular los bordes, que no acaben los bordes cortados de los brazos o de ciertos elementos. Las capas pegadas de los elementos individuales, tenemos los diseños individuales, los vídeos están en el canal, explicados cada uno. Y después el color que hay detrás, el color base de cada uno de los triángulos. Tenemos también un efecto de luz, que sería el mismo triángulo, lo he duplicado, pero le he añadido, le he hecho un bloqueo de la capa base y lo he transformado en amarillo, pero le he dado fulgor. Fulgor es una opción que tenemos en el lápiz mágico del Procreate, que al subirle la intensidad, tamaño y saturación de ese brillo, de ese fulgor, pues va a crear ese efecto de halo, ¿vale? Como si fuese un brillo. Y estas capas que os estoy indicando son el borde que he utilizado un pincel de cristales que vienen incluidos también en la carpeta de elementos de los pinceles, para crear pues esos diferentes elementos que acompañan al fondo malva. Para el fondo malva, para ese degradado, lo que he hecho es pintar diferentes tonalidades de malva, de más fuerte en la parte inferior a más claro en la parte superior, y he hecho un desenfoque gaussiano completo al máximo para que cree esa sensación pues de degradado. Aquí vemos los pinceles que yo utilizo en la carpeta mía, ¿vale? Tengo carpetas que he ido aprendiendo de otras personas también, o he ido viendo cómo
ido utilizando, he ido aprendiendo también de cómo se crean, etcétera. Pero aquí vemos el aerógrafo, el primero de arriba, el extra suave, es el que utilizo para el dedo, para cuando voy a difuminar, a empastar capas. Tenemos ahí también para hacer los bocetos de los animes, tenemos la monolínea para crear también los bocetos base sin ningún tipo de pico, tenemos el lápiz pincel para crear esos bocetos, incluso pues el que tenemos ahora mismo marcado, que es el con el que pinto. El que pinto los colores bases porque no tiene ningún tipo de difumino, está en punta y según voy apretando pues crea una sensación de pues mayor tamaño la punta, ¿vale? Ahí vemos los diferentes pinceles que os he ido indicando en otros vídeos de puntos más separados, puntos más juntos, más pequeños, más con brillos, etcétera, líneas de puntos para crear texturas. En el caso de esta ilustración he utilizado para los triángulos el de muchos puntitos que vemos ahí, que es súper divertido, ese que os estoy marcando en pantalla, y es para crear la sensación de, como si fuese una textura en el triángulo. Ahí os lo acerco para que lo podáis ver, es muy sencillo, si lo acercamos pierde ese efecto tan... puede estar sorprendente que nos podría crear de textura lejos, pero es el que he utilizado para acompañar esa bruma. También en la parte antes de abajo aparece un pincel que se llama Smoke, que crea esa sensación también a veces de bruma y es con el que he aplicado pues esos efectos para difuminar los bordes. Ese pincel tiene 4, si nos damos cuenta en la barra lateral derecha, tiene 4 categorías de tamaño. En él nos sirve para crear bocetos, pues si apretamos más la línea se hace más gruesa y si es menos pues más fina, ¿vale? También para animes también nos sirve. Ese efecto de luz es la nieve que ya viene también en la carpeta elementos del Procreate, solo que yo he tuneado un poco, la he adaptado a mi gusto, duplicándola y pasándola a mi carpeta. Entonces al final pues si hay algún pincel base que me gusta, lo adquiero, lo preparo y después ya pues lo termino de colocar. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejadla en comentarios. Podéis compartir el vídeo también para que llegue a otras personas. Cualquiera de los diseños que veáis en el canal o que veáis en la web o en las diferentes redes sociales pueden pedirse a través de la tienda, de la página web o a través del correo electrónico. Os lo dejo todo en la descripción. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.